Tardes a todos. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos la actividad Nitrato de Magia, el retrato y la fotografía de estudio de Rafael Mesa. Juan Pablo Salazar, Horacio Navarro, Luis Alfonso Mesa, nietos de Rafael Mesa, conversan con Federico Ruiz, gestor de contenidos patrimoniales de la BPP. Convoca Biblioteca Pública Piloto. Juan Pablo Salazar Moreno es un estudiante de último semestre de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es diplomado en Creación y Gestión de la Obra Artística en 2020. Actualmente hace parte de los semilleros de investigación Laboratorio de Historia y Fuentes Audiovisuales y Epistemologías y Políticas de la Investigación desde las Artes. Realizó el taller de estrategias para la preservación y puesta en valor de archivos fotográficos en 2019, dirigido por la Cinemateca Municipal de Medellín. Horacio Navarro Mesa, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se desempeñó como profesor en el campo del diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, con extensa práctica en el diseño arquitectónico como profesional independiente y además ejerce como fotógrafo aficionado. Luis Alfonso Mesa Koch, quien aún no ha llegado, pero esperamos que llegue pronto, es un administrador de empresas de la Universidad de Medellín. Fue decano de la Facultad de Administración de Empresas de la misma universidad, también de la Facultad de Mercadeo de la institución universitaria ESUMER y director de la Dirección de Planeación de la Universidad de Antioquia. Asimismo, se desempeñó como profesor en la Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT y en la institución universitaria ESUMER. Federico Ruiz, quien es el moderador, le interesan las personas y sus historias, le gusta el rock, el diseño y el cambio. Es comunicador social, periodista y fotógrafo. Su trabajo lo pueden ver en federicoruiz.com. Queremos recordarles que estaremos realizando registros fotográficos y audiovisual con fines divulgativos. Si no desean ser parte de este, les solicitamos que lo hagan saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag #FiestaLibro 2021. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Lo primero es agradecer a ustedes por su presencia. El hecho de que hayan elegido estar acá nos llena de motivación, nos llena de orgullo, nos alegra. Sabemos que no son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles, entonces de verdad agradecemos el hecho de que hayan decidido elegirnos como opción para estar acá en este momento. También la verdad me siento honrado de estar acá en compañía de Juan Pablo, un investigador, una persona joven con todo por delante y con unas ideas súper interesantes para todos, para la ciudad, para la fotografía, para los interesados en aprender. También con Horacio, una persona súper interesante también que vivió esta historia de manera personal. Entonces, bueno, agradecidísimos. La charla, digamos, la titulamos Nitrato de Magia, hace referencia a esa técnica fotográfica del nitrato, pero también al hecho mágico de la fotografía, y sobre esto, digamos, vamos a conversar. Lo otro importante es, digamos, dar una definición un poco más específica de la charla, y es el retrato y la fotografía de estudio de Rafael Mesa.
sobre lo cual conversaremos con Juan Pablo y con Horacio. Chicos, bueno, es una conversación, en algún momento seguro ustedes también tendrán dudas, inquietudes, preguntas, las tratamos ahora al final, así es como lo han designado, digamos, dentro del espacio. Y bueno, empezar a conversar. Juan Pablo, muchas gracias, mano, por estar acá. Muchas Horacio gracias, también. Federico. Y vale, muchachos, coméntenos sobre la investigación, el hecho de empezar, digamos, a tratar un tema que era inédito en la ciudad, el conocer este archivo. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. La premisa de esta charla, que se llama Nitrato de Magia, el retrato y la fotografía de estudio en Rafael Mesa, está inspirado en un artículo de investigación que actualmente está en desarrollo, que se llama El retrato y sus usos, la fotografía de estudio en Rafael Mesa Prieto. Escogimos una periodicidad de entre 1930 y 1956, que es 2 años antes, en el periodo en que Rafael Mesa muere. Rafael Mesa nace en 1875, fallece en 1958, y se puede decir que es una vida demasiado, pues una obra demasiado prolífica, muy amplia, que infortunadamente todos los archivos que parten, pues, digámoslo así, como toda esa obra que realizó y todas las facetas por las que atravesó, no llegan hasta nuestros días, solamente llega como de un cierto tiempo para acá. Entonces, hablar de, a veces tratar de marcar a un autor, a un artista, en este caso un fotógrafo, como en un título, me parece que es ambicioso, y para llevar a cabo una investigación bien rigurosa y poder como, pues como dar fe y testimonio de lo que hizo en vida, me parece mejor abarcarlo por narrativas y por temporalidades. Entonces, es decir que acá esta charla propiamente trataremos la fotografía de retrato y la última etapa del estudio de Rafael Mesa, que fue la etapa que conocieron sus nietos, pues los que estamos aquí, pues los que están aquí presentes. Espérate, que vos mencionaste algo que es bacano, digamos, clarificar para que la gente sepa lo difícil que es investigar, y es, hay partes que, digamos, se desconocen, ¿cierto? Hay misterios por resolver, hay temas por ahondar en los cuales otros investigadores también podrían vincularse, y ese es parte del propósito, ¿cierto? Que no solo seamos nosotros tres los interesados y ustedes que, digamos, dedicaron tiempo para venir, sino muchas otras personas que sepan que hay muchas otras facetas por cubrir. Eso creo que es muy bacano. Sí Dale. sí, es clave esa parte, Federico. Ahorita más tarde hablaré como de ciertas facetas o temáticas que estuvo trabajando Rafael Mesa. Sin embargo, es como de entrada uno encasillarlo en algo. Pues no es como la intención de entrada uno decir, claro, Rafael Mesa se dedicó a esto, porque hay parte de la historia que hay que indagar, archivos que hay que consultar, información que hay que levantar. En este caso, pues esta metodología de investigación está, digamos, como bebe de las fuentes orales, en este caso como todos los relatos y toda la memoria familiar a partir de lo que conocen los nietos o lo que alcanzaron a escuchar de sus hijos, pues es decir, los hijos de Rafael Mesa y sus padres, pues. Entonces, digamos como que de entrada, sí, pues propone como un aporte a la historiografía, pues porque esta es una investigación de corte histórica, y es poder esculcar y rastrear qué hay en la familia. Hace poco hablaba con una persona que me decía como quiénes son los familiares de estos fotógrafos. Y es fácilmente es una pregunta de investigación, es decir, como quiénes son los, cierto, como sus descendientes. Algo muy interesante en Rafael Mesa, y que siempre lo he dicho, pues como en las investigaciones, son las investigaciones inéditas. Digamos que ya había un primer acercamiento de este fotógrafo, que lo hizo el investigador Santiago Londoño en 1988 en un libro que se llama Espejo de papel. Esta investigación, pues claro, parte también de todo el rastreo todo el rastreo comienza a partir de sus hijos y de todo el archivo que se conservaba en la familia. Es decir, todavía no estamos entrando al archivo, al repositorio, en este caso de la Biblioteca Pública Piloto, que es el que conserva la fotografía de Rafael Mesa actualmente. Vení, vos mencionabas algo que es interesante también, espejo de papel. Entonces uno, digamos, quiere ahondar dentro del autor, ¿cierto? Dentro del fotógrafo, dentro del creador,
y resulta que no es tan sencillo. Entonces uno va a buscar, digamos, los espejos de papel, es una exposición que hicieron en el Banco de la República y o sea, realmente solo está como la carátula de la exposición, realmente es muy complicado. Entonces, vale, aquí llegó Horacio, nuestro compañero, entonces realmente es difícil como la labor de investigar. También recuerdo que en conversaciones que tuvimos, vos nos habías conversado sobre algo que escribió Juan Luis Mejía, como sobre este tema. Claro, Dale. claro, Luis Alfonso, dale. Sí, hay que entender algo mucho en las investigaciones y es que como desde qué punto, o cuál es el lugar de enunciación, es decir, como desde dónde se está abarcando el archivo, cómo se está hablando. Y en este caso hay muchas investigaciones que toman las fotografías de Rafael Mesa como fuente primaria para otras investigaciones, es decir, como entender su contenido interno, por ejemplo, qué propone la ciudad, el paisaje, los parques, la industrialización en ese momento, no sé, los vestidos, las prácticas. Pero de otro lado es entender como ¿cierto? Como la función social que cumplía el fotógrafo en ese momento. Y eso es otra investigación que tiene que ver pues con lo que hoy nos convoca. Entonces, importante entender de que ese primer acercamiento que hace Santiago Londoño para la historia, pues y hace parte de la historiografía, viene siendo un acercamiento a grosso modo muy importante y se podría decir que hace 50 años no se volvía a investigar sobre este fotógrafo. De las únicas formas que aparece este fotógrafo en la historia es con su relación con la fotografía Rodríguez, pues ellos tuvieron en algún momento pues con Horacio Marino tuvieron una alianza, una sociedad que se llamó Fotografía Rodríguez y Mesa, pero no ha habido como, es decir, tenemos una deuda histórica con este fotógrafo y una de las intenciones es rescatarlo. Y bueno, pues como ahorita más adelante hablaremos de cómo la investigación inicialmente parte de este artículo, pero en campo, pues es decir, como a medida que uno empieza a investigar se da cuenta que eso va creciendo y que va cogiendo como más cuerpo y yo creo que es una investigación que va a tener mucha potencia y que más adelante les contaremos como cuáles son nuestras ideas y nuestros planes a futuro con la fotografía de Rafael Mesa. Vale, vos nos llevas a un punto que es, digamos, como el panorama histórico de esto, ¿cierto? Imaginémonos el siglo XIX, el tranvía que jalaban los caballos, la ciudad sin alumbrado público, porque ni siquiera habían traído eso, ¿sí? Lo que me gustaría es que nos contaras como sobre dos aspectos. Lo social, el hecho de cómo era tratado un fotógrafo, digamos, como un artesano, ¿cierto? No como un artista, sino de una manera diferente, y también todo lo que pensé es que puede ser interesante para nosotros, que nos imaginamos la fotografía actualmente como algo súper simple. Llego y hago así y ya, eso es la foto. Mientras que en ese entonces, en el tiempo de Rafael Mesa, en el tiempo de todos estos pioneros, la fotografía era un asunto súper complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nos contás un poco sobre eso? Sí, bueno, la invitación en este sentido es como desnaturalizar hoy día, pues como la forma en que se producen las imágenes. Traigo a colación como el ejemplo, no sé, yo que soy de los años 90, cuando me tocaba la fotografía en Foto Japón, pues que era como entrar a un cubículo y existía como también cierta escenografía, que eso se arrastra desde esa época, es decir, desde los tiempos donde había una puesta en escena, un telón de fondo, y el único referente de la fotografía en esos inicios era la pintura, pues al ser como el referente más cercano y al abarcar como conceptos como el espacio, la representación, que también pues bebe como del teatro, pero esa puesta en escena viene, sí, pues propiamente como de la pintura y hay aportes en ese sentido. Entonces, claro, cuando yo estaba en Foto Japón en ese tiempo, para mí era pues como chévere entender que uno iba, solicitaba la foto que necesitaba, habían como ciertos modelos en la entrada, claro, esta es la fotografía de no sé, de la fotodocumento, esta es la fotografía de un matrimonio, de una primera comunión, pero si ponemos a hacer puentes entre este tiempo, entre los 90 y entre 1910, pues vamos a ver de que, claro, la conversión social de la fotografía ha cambiado demasiado. Y igualmente en los 50, la fotografía de los 70. No solamente porque cambia como el ojo del quien la produce, cambia, sino también como la tecnología de ese tiempo, es decir, como los dispositivos fotográficos, los soportes, y también esas ideas de representación y de idealización de los cuerpos. Entonces, de entrada podemos decir de que, claro, a veces tendemos a aplanar nosotros como temporalidades, es decir, como que nos suena muy parecido entre los 40 y los 50,
pero si uno se pone a coger con detalle, con pincitas, uno va a dar cuenta, pues se va a dar cuenta de que hay ciertos cambios en el tiempo que no se sienten, pero que cuando existe foco de comparaciones al pasado es cuando entendemos, claro, es que son otros peinados, es otro patronaje de la ropa, es otras formas de, no sé, de maquillaje, son otras formas de escenografía, otras formas de componer. Entonces, esto es importante y clave a la hora de interpretar las imágenes. Em, ¿Crees bueno, por ejemplo, que ahorita en las presentaciones, si quieren, ahorita, por ejemplo, nos vamos a tener pues en cada una de ellas. Entonces, si quieren, no eso, sé, excelente, para que no pasen así sí, como, nos devolvemos a como la si- primera fotografía de Rafael Mesa. Y bueno, Dale, vos sí, estabas contando sobre, digamos, yo lo preguntaba porque para que un fotógrafo fuera considerado artista tuvieron que pasar muchas cosas, ¿cierto? No era como, hola, aprieto el botón y soy un artista, no, era una carrera, un manejo de unos materiales, incluso algo muy interesante es ser artista no significa que vayas a tener éxito en tu emprendimiento, ¿cierto? Tener un gabinete fotográfico no era simplemente, hola, tengo un gabinete, sino es cómo gestiono los clientes, cómo gestiono los cobros, cómo los compañeros que me acompañan en el gabinete, qué labores hacen, y también de eso vamos a hablar. Me gustaría, de verdad, que no sé si todos los compañeros, la gente que nos acompaña acá, vivió o ha visto cómo era la fotografía antigua, ¿cierto? Esas máquinas enormes que no se podían mover, que para sacarla a tomar una foto exterior era complicado, y cómo con la miniaturización de las cosas, con el hecho de que se van haciendo más pequeñas, digamos, se van abriendo posibilidades nuevas a los creadores. ¿Qué pensabas de eso? bueno, retomando así lo de que se demora mucho tiempo para entender de que esto posiblemente podría ser un arte, pues es entender como la función del fotógrafo en ese tiempo, pues finalmente era un oficio, ¿cierto? Como yo ir a, no sé, a donde un ebanista que me hiciera tal objeto, o ir a adquirir tal servicio, claro, pues la fotografía en ese momento era un servicio también. Y, y bueno, Te ayudo, Juan Pablo. Dale. Mire, interfiero por aclarar una cosa. La fotografía antigua, la primera cámara fotográfica fue un daguerrotipo, inventado en 1830 y punta, algo así por Daguerre y otro socio. Esa cámara tenía láminas de plata, de cobre, perdón, se le impregnaba plata, se le echaban otros materiales y la exposición duraba 10 minutos. Les voy a explicar el tipo de cámara que era. Usted ahora obtura un botón y ya tomó la fotografía. En el daguerrotipo la exposición se demoraba 10 minutos, ¿cierto? Entonces imagínense lo que era el revelado y todo el proceso químico. Ya sigue la cámara en la que trabajó el abuelo de nosotros, ¿cierto? Ya puede seguir Juan Pablo, perdón la interrupción. sí, Ya. no, bueno, Dale. retomando pues, claro, yo creo que por ejemplo el concepto de que decir de que estas imágenes pueden ser arte es una mirada como de este momento cuando existe como una conciencia de archivo, es decir, ya tenemos conciencia de que existían ciertos procedimientos, ciertas técnicas que suelen ser asociadas a las artes, en este caso también las imágenes pues importan como por su carácter histórico, no solo pues como que reflejan un tiempo, una temporalidad, sino también permite entender cómo era la técnica de ese tiempo. Em, yo quiero dar como paso también, pues en este momento, claro, algo muy importante en esta investigación era, yo me preguntaba, bueno, ¿quién es Rafael Mesa? Pues como, ¿quién más para conocer Rafael Mesa que un familiar? Y el vínculo en el que llegué a esta investigación se debe a que un profesor mío de la universidad también es nieto de Rafael Mesa, y yo decía, no, pues es maravilloso poder como tener de entrada acá una fuente en la que yo pueda levantar información y empezar como a entender y construir sentido a partir de lo que me contaba la familia. Y fue así que llegué pues a más nietos, que esta investigación pues como un aporte a la historiografía ha sido la fuente oral, pues trabajando con testimonios y con los relatos. Y yo quisiera dar paso como para pues a los nietos como que nos cuenten
quién es Rafael Mesa. Pues más que decirlo yo como investigador, me gustaría que sus propios nietos dijeran quién es Rafael Mesa. Entonces, no sé, Luis Alfonso, Horacio, ¿quién quiere decirme quién era Rafael Mesa? Buenas tardes. Buenas. Para mí esto es muy emocionante. ¿Por qué? Porque se está hablando de mi abuelo. ¿Quién era mi abuelo? Yo no supe quién era mi abuelo hasta un momento ya muy mayor en mi vida, de los 8 años, cuando uno es consciente. Y ya mi abuelo era un hombre de 60 o 60 y pico de años. Entonces, que Juan Pablo me contactó en esa conversación que él quería tener desde el rigor de la investigación conmigo y después con Luis Alfonso. Entonces yo voy a hablar y les voy a contar asuntos de mi memoria sin el rigor de la investigación. Son elementos nacidos de la reflexión y de la memoria que inclusive este evento y la presencia en la biblioteca piloto hace 8 días, donde fui y encontré que mi abuelo estaba ahí. Era su historia. Y en esta semana, buscando elementos y figuras para hablar con ustedes de esto, conocí a mi mamá. Resulta que yo conocí a una mamá cuando yo tenía 5 años, 2 años, 3 años, 1 año, pero mi mamá ya era mayor. Yo no la conocía. Ayer la encontré. ¿Por qué? La figura de mi madre que me mandó mi abuelo está ahí. Yo quiero hablar desde ahí. Hay una cosa muy bacana que ocurrió, digamos, durante este proceso de crear este escenario, ¿cierto? Y fue que nos tocó hacer una visita juntos al archivo fotográfico, que fue un momento también muy emotivo, pues por un lado porque estábamos entrando a un lugar al que normalmente el público en general no entra, y por el otro porque ellos estaban entrando en contacto con su familia, ¿cierto? Con lo que fue la historia de su familia, la herencia de su familia, todo esto. Creo que también fue un momento así súper conmovedor y muy chévere que Horacio nos cuente, entonces eso que estabas mencionando, cómo fueron esas fotos que descubriste, cómo fueron esos momentos buscando estas fotos para traer acá, acompañarnos. También una cosa súper bacana y es que Horacio, como digamos en su formación como arquitecto, nos pudo hacer un mapa de cómo era el estudio, el gabinete de su abuelo, una cosa súper fascinante porque uno realmente no tiene idea de cómo es, ¿cierto? En los libros dice, bueno, estas eran las fotos, pero nunca te hacen un diagrama como de esa claridad, ¿cierto? Entonces, dale, Horacio, súper. Entonces, yo me voy a permitir lo que he escrito para esta charla. La memoria es ocasión para el reencuentro, es lugar para el abrazo, es el tejido de colores, retazos, texturas y visiones amalgamadas en la hondura del recuerdo. Cuando, siendo apenas un niño, conocí a mi abuelo, no tenía ninguna idea de qué hacía en la vida para poder mantener y educar a sus 15 hijos. Era una numerosa familia compuesta por 8 hombres y 7 mujeres, dos de las cuales habían muerto. Lola, la cuarta de ellas, fue mi madre. 3 de sus hijas eran, ya en esos días, hermanitas de los pobres de San José. 3 de mis tíos, hombres, se desempeñaban como ingenieros.
uno como arquitecto y 3 más en diversos campos de la administración en diferentes empresas de la ciudad. Supe entonces que mi abuelo, papá Rafael, era fotógrafo y que tenía su lugar de trabajo en el segundo piso de un local ubicado en la carrera Bolívar, en la calle Colombia de esta ciudad. Pocas veces lo visité en ese lugar, al que era necesario acceder por unas estrechas escaleras de madera que crujían a cada paso. Allí tenía colgado un afiche publicitario de su estudio de fotografía, que anunciaba ampliaciones al bromuro, una técnica especial de ampliación por el papel que se usaba. Tenía además una ilustración con una imagen de Cinderela. ¿Quién puede pasar las imágenes? Dile si para adelante o para atrás. No, tú sabes dónde esa está. imagen no quedó. ¿Ah? No, esa no quedó, Bueno. pero bueno. Además, una ilustración con una imagen de Cinderela contenía además un almanaque de 1930 y ubicaba su estudio llamado Fotografía Rafael Mesa en la carrera 12 Bolívar número 108. Eso viene a ser Bolívar con Colombia, de nuestra ciudad, además del número telefónico y su dirección telegráfica. Hoy conservo dicho afiche, por fortuna, como un recuerdo que perpetúa en mí la memoria de su oficio como fotógrafo. Unos años después, traslada su estudio a la carrera Palaseco Maracaibo, número 5322, y allí permanece hasta el año 56, en el cual cierra la fotografía a sus 86 años de edad. Tampoco está el dibujo. Del estudio, sí, pero ahorita no. No, bueno. Pongámoslo en este momento. Nos colaboran con la búsqueda de una diapositiva que tiene como una especie de plano, porfa, como una especie de plano, creo que es color rojo el dibujo. Y azul, amarillo. Ese, no. No, eso está... Ahí. Esa era. Gracias, mi viejo. Bueno. Ese es un dibujo que yo hago de memoria de lo que me acuerdo de la imagen del espacio donde mi abuelo trabajaba. El espacio verde es donde estaba el despacho, donde él recibía. El espacio rojo es el espacio donde la clientela esperaba. El espacio morado o azul es el estudio propiamente donde hacía las fotografías. Enseguida el azul claro es el archivo donde se guardaban todo el material. El morado es el laboratorio donde se procesaban todas las imágenes, un sanitario y una mesa auxiliar. Entonces digo, ingresar al estudio de Papá Rafael era una gran aventura y constituía una verdadera caja de sorpresas. En el lugar de ingreso se veía el escritorio del abuelo y un mueble donde atendía a la variopinta clientela. La pareja de recién casados, el niño o la niña con el vestido propio de la primera comunión, el señor que aparentaba ser el dueño o gerente de una gran empresa, el policía, el grupo de amigos, en fin, se reunía en un espacio del tiempo y lugar una representación conjunta de la sociedad de Medellín en los años 40. La vitrina, que se podía observar desde la calle, contenía las imágenes de las personas que había fotografiado, a la manera de una exposición permanente dispuesta para el transeúnte. Después se ingresaba a un salón donde había una curiosa cámara de madera. ¿Quién puede pasar esto? Muy grande, que tenía entre la tapa anterior y la posterior un fuelle como el de un acordeón, que permitía que las tapas se acercaran o se alejaran para hacer el enfoque de la imagen. Un día me di cuenta de que la gente que iba a visitar al abuelo pasaba a este salón. El abuelo le indicaba que se sentara, se parara, se miraran o que miraran hacia la cámara. Luego encendía unas luces intensas. El abuelo se ubicaba detrás de la cámara, se cubría la cabeza con un paño negro y les decía, estén bien quietos y miren a la cámara. Y luego les indicaba que ya se podían ir.
yo no lograba comprender qué era lo que allí sucedía. El paño negro se ponía encima de la cabeza para tener oscuridad y poder mirar la imagen que iban a fotografiar y poder hacer los ajustes necesarios. Un día, mi curiosidad, Mira la imagen. enseguida, un día mi curiosidad no aguantó más y me subí en un banco para mirar por el lugar donde el abuelo miraba en el cajón de madera que a su vez estaba colocado encima de otro almacén de madera, otro armazón de madera en forma de trípode. Me tapé la cabeza con el paño negro y vi por el vidrio que tenía la cámara a mi hermano que se había ubicado delante de la misma. Se veía pequeñito y estaba patas arriba, como suspendido en el aire. ¿Por qué? Porque la imagen, cuando pasa la luz a través del lente, hace la figura invertida. Entonces, mi hermano estaba patas arriba, simplemente. Y el trabajo que tenía que hacer el fotógrafo era enfocar y mirar bien y entender la figura 180 grados. En el fondo del local había otro cuarto que se mantenía cerrado, es en este espacio. Y tenía un letrero pegado en la puerta que decía, laboratorio, no abrir esta puerta sin avisar. Un día entré en ese cuarto, estaba allí Luzmila, su fiel ayudante, trabajando con papeles que ponía en diferentes bandejas con líquidos y luego llevaba a una poceta para lavarlos y ponerlos a secar suspendidos de alambres. Puedes pasar la imagen, entonces devuélvela. ¿No? Bueno. Todo se hacía mientras el cuarto estaba iluminado solo con una luz roja. Me acerco para ver lo que hacía Luzmila y yo sorpresa. De pronto empiezan a aparecer en esos papeles ubicados en algunas de las bandejas los señores que habían estado antes delante de la caja de madera que manipulaba el abuelo. ¿Cuál es esa magia en la fotografía? La imagen que se fotografía con esa gran cámara, que es lo mismo que hacemos hoy con se fija en ese momento podía ser vidrio que estaba emulsionado con determinadas sales de plata para que se fijara la imagen, o podía ser acetato un poco más tarde. Se pasaba ese negativo a través de una luz que daba una máquina de ampliación. Esa máquina que tenía una luz y la proyectaba sobre el negativo, se podía subir y bajar para lograr el enfoque sobre la mesa del papel donde se iba a imprimir la fotografía. Esa impresión no tenía ninguna imagen. Había que someterla a esta bandeja para que a través del líquido que se llamaba revelador se produjera la imagen. Entonces, para mí era magia llegar y encontrar una bandeja, un papel blanco y de pronto empezaba a aparecer una imagen. Luego ese papel se metía a un lavado con agua y se metía a otra bandeja que tenía un líquido llamado fijador. En ese momento, cuando la imagen estaba fijada, ya estaba permanente, ya se podía encender la luz. Porque esta luz roja o ámbar que tienen los cuartos de laboratorio es una luz que no afecta la imagen por la frecuencia de la luz que emite la luz roja y la que puede impresionar el papel. Entonces, ese es el procedimiento. Mi mamá me decía
que papá Rafael era fotógrafo y que lo que hacía él era tomarle fotografías a la gente. Eso no me convenció. Yo era testigo de lo que hacía el abuelo, era pura magia. Y entonces, un día, años después, entendí lo que decían los indígenas. No se dejaban tomar fotografías porque les robaban el alma. Pero ahí no terminan las sorpresas. Los papeles con las imágenes de las personas que visitaban al abuelo eran en blanco y negro. Nunca supe qué pasaba si la señora que habían estado frente a la cámara tenía un hermoso vestido rojo. Entonces, un día vi al abuelo sentado trabajando en una mesa con un papel de montón, papeles blancos con imágenes en blanco y negro, y sobre la mesa unos tubos que contenían todos los colores, y él con algodones las iba esparciendo sobre las imágenes para llenar de color los vestidos de las personas fotografiadas. Después supe que ese procedimiento lo llamaban iluminación de la foto. Bueno. En esos tiempos trabajaba con mi abuela, además de Luzmila, Lucila y Margarita Correa, hermanas de Carlos Correa, pintor de mucha trascendencia en Colombia en los años, formado por ahí por los años 30, alumno de Pedronel Gómez, que ya había trabajado con Lucila. Le ayudaba al abuelo en el retoque de los negativos y en la iluminación de las fotografías. El retoque de los negativos, si vemos las imágenes anteriores, les explico qué era el retoque de los negativos. Esto, lo que está haciendo el de la derecha es que el negativo en ese momento podía ser o de vidrio o de acetato. Con una luz por debajo, él podía mirar la imagen. Y entonces con lápiz muy fino podía ayudar a arreglar problemas que tenía el negativo. Por ejemplo, por el proceso se podía que quedara un puntico blanco. Entonces con lápiz muy fino de 4H rellenaba ese pedacito para que no quedara impreso. O se podía también crear un fondo y hacer una nube por detrás de la figura, porque eso se hacía con algodones y con lápiz y con carboncillo. Y entonces se interpretaba todo el trabajo y el fotógrafo podía influir en la imagen para dar la imagen que él quería presentar a la gente. Hasta allí es como el relato que yo tengo en memoria de lo que pasaba en el estudio de mi abuelo. Y eso duró, ese trabajo empieza casi desde el inicio de la fotografía, porque hay que coger el elemento donde se impresiona con la luz y convertirlo en una imagen visible. En este momento todavía se hace trabajo en laboratorio, pero ahora el laboratorio viene empacado en unas cositas así chiquiticas que llaman celulares, que tienen cámaras fotográficas y tienen todas las posibilidades de uno variar esa imagen que tomó. La pone en blanco y negro, la pone en color, le hace una cosa, le hace la otra. Entonces, ahí vamos con la fotografía. Pero la magia existe todavía. Concuerdo. Digamos la verdad, como alguien que tuvo el privilegio de estar en un cuarto oscuro, ¿cierto? Concuerdo con la magia, ¿cierto? Sigue estando para mí. Desde los tiempos de, digamos, la gente pionera, para uno hoy entrar a un laboratorio es como, wow, o sea, acá algo asombroso va a pasar. También nos gustaría escuchar a Luis Alfonso con algo que creo que es fundamental, y es el hecho de transmitir ese conocimiento, esa pasión, ese gusto a sus hijos, es decir, al papá de Luis Alfonso, que trabajó con él, que digamos
hizo parte también del gabinete de Rafael Mesa. Sí, buenas tardes. Yo soy Luis Alfonso, hijo de Luis, y me tocó la vivencia con el abuelo, tenía 5 o 6 años, y por ritual de los padres de nosotros nos íbamos a la... perdón, para mí son sentimientos. Y nos reuníamos los domingos a visitar el abuelo. El abuelo era una persona muy seca, seria. Imagínese, lo conocí, yo nací en el 42 y tenía 60 y punta de años el abuelo o más. Y allí encontramos otra magia, la música clásica. Él era chelista de la Sinfónica y nos reuníamos los nietecitos, porque ahora somos nietos, y nos ponía un problema. Había una emisora, yo no recuerdo si era Radio Nutivar o cuál, a las 11 de la mañana tenía programas de música clásica. Y el abuelo ponía un billete Lleras. No sé si lo conocen, era un billete de 50 centavos. Hoy y él vale decía, 50.000 el de Lleras, o 100.000. El de 100.000 el de Lleras. sí. Y entonces él decía, el que me adivine la hora se lleva el billete. A los 8 días era el programa de ir a reclamar los 50 centavos. Nunca acerté, pero desarrolló él mi gusto por la música y por la fotografía. Hay anécdotas, y yo digo que el abuelo era serio porque entre los nietos decía, papá Rafael es muy serio. Pero si ponen una fotografía de cualquiera de las que hay ahí, La del por principio. favor, donde haya, La del principio. mire, él en su seriedad se dedicó a descubrir las almas que pasaban por la cámara, el manejo del rostro, del sentimiento del fotografiado, la ropa del fotografiado, era lo que Papá Rafael intentaba captar. Su seriedad se convirtió en amor. En sentimientos frente a su cliente, que solo lo podía fotografiar. Y esa es la fotografía que dejó Papá Rafael. Rostros. Fue uno de los primeros en salir a la calle con una cámara fotográfica. Ustedes se imaginan, si hoy en día saliera un fotógrafo de esa época, salir a la calle con un armatoste de esos y tomar fotos en el Parque de Berrío o en alguno de esos lugares. Hizo fotografías en los talleres de textilería que había en la época, en las fábricas de chocolate. No existía todavía la Nacional de Chocolates. Y hizo así fotografías por el estilo. Hay una fotografía de él de elevando un globo en el Parque de Guayaquil, que era un centro importante en esa época, y en un momento de esos había un señor que se montaba en el globo, Salvito, y tiene la fotografía. Unos discuten que no es de él, otros que sí, pero no vale la pena entrar en la discusión, sino mirar el momento de la fotografía de un globo quemado cayendo el personaje que estaba dentro del globo. Esas eran las cosas que hacían los fotógrafos en esa época.
Horacio puede explicar más adelante cuando yo le dé la palabra. La relación entre el arte de la fotografía y el arte de la pintura con los pintores de esa época. Ustedes van a ver en esas fotos claros, oscuros, posiciones de las personas que uno no se imagina. Nunca vimos una fotografía de ninguno de los pintores de un desnudo. No hubo nunca un desnudo, pero sí algunas fotografías, muy pocas, de las damas o se quitaban la blusa, quedaba sin exponer mucho, se guardaba el pudor de las damas que se fotografiaban. De manera Perdóname que... un instante. Para aprovechar el momento y no le hace... Estas fotografías son iluminadas, lo que se decía iluminadas eran los originales en blanco y negro. Y el fotógrafo hacía el trabajo del colorido. ¿Qué quiere decir eso? Había realmente un artista que era capaz de manejar la luz, el color, con los medios que en ese momento tenía. ¿Con qué lo hacían? Con algodón, con acuarela o con óleo. Pero eso es un trabajo hecho a mano. Sí. Esta es Tina, esta es una tía, Margarita, y esta es mi hermana. Las dos fueron monjas de la misma comunidad hermanita de los pobres, del asilo de San Juan, que ahí todavía existe. Siguiendo con las anécdotas de esa época, mi papá le tocó trabajar en la fotografía de papá Rafael y la mayoría de las historias que yo cuento son transmitidas por él. Mi papá terminó bachillerato junto con el mayor de la casa, que era Rafael. La profesión de fotógrafo no era una profesión lucrativa en esa época. Entonces los dos terminaron bachillerato juntos y les dijo, yo no puedo sostener sino uno de los dos en carrera. Echó la suerte y para Rafael ganó el derecho a estudiar y terminó ingeniería, y para nosotros mi papá ganó laborar en la fotografía. A mí me gustaría mencionar algo, y es, o sea, es increíble digamos, la amplitud de gamas en las que un fotógrafo puede trabajar. Y yo, como una persona que, digamos, apenas está conociendo el tema, tiendo a resumir, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante algo que me dijo un día Juan Pablo, y es: no aplanes el fotógrafo, o sea, no aplanes el artista, no aplanes sus posibilidades, sino que cógelo en una temporalidad y en una faceta específica, pero no resumas a un creador, ¿cierto? Eso me parece que es bacano, y que también va con lo que mencionaba Luis Alfonso, que es qué tipo de fotografía hacía, digamos, Rafael Mesa. Entonces creo que Sí. Juan Pablo nos podría contar. Bueno, como ya para que entremos más en materia del retrato y veamos las imágenes, yo agradezco si me ponen la imagen al principio donde dice como las facetas y temáticas, para que entremos como para explicar. Bueno, en Rafael Mesa hay un primer momento que es, claro, es que Juan Luis Mejía en un artículo lo menciona como el primer fotógrafo ambulante que sale a la calle. Pues se dice que tomó las primeras pues unas fotografías en la inauguración del Parque Bolívar, cuando tenía Rafael Mesa 14 años. Yo quiero mostrar estas imágenes de Parque Berrío, pues que son las pocas imágenes de él que quedan de esta fotografía de Medellín antiguo, que solamente la Biblioteca Pública Piloto conserva como 10 aproximadamente. Pero ahorita hablaremos de qué pasó con todo este archivo. Lo que pasó fue que se echó a perder, es decir, él dentro de las herencias familiares llega un momento donde el archivo digamos que se embolata y no sé, cogieron las placas y las limpiaron y se perdió todo este material. Pero ahorita hablaremos de eso. Entonces un primer momento es estas etapas de Rafael cuando tomaba fotografía de paisaje urbano. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Paralelo a eso, también trabajaba con la fotografía, con las tarjetas de visita. Pues ahí vemos que al reverso dice para mamá Justiniana y tía Merza y Milda, este pequeño recuerdo. Otra faceta de él, pues también, que en la historia aparece como uno de los primeros pioneros en Antioquia con la iluminación de retratos, que ya Horacio nos contó hace un momento cómo, pues, cómo era ese procedimiento. Estas son hijas de él, María Josefa y Clementina, y son fotos que perviven en los archivos familiares. Es decir, esto no está, por ejemplo, en la Biblioteca Pública Piloto, nos encantaría, pero no. Es decir, conozco una fotografía de Rafael Mesa iluminada, es por los familiares. Entonces, como que la invitación también es a ver ese potencial que hay en la casa que tenemos, como los álbumes de familia, los archivos, los documentos, no sé, y ponerlos como en valor o en circulación y ver también como que podemos aportarle, ¿cierto? Como a conocimientos o a la historia, en este caso, pues, con estas imágenes. Ya otra etapa, estas fotografías obedecen al taller que explicó ahorita Horacio, y es, claro, fotografía social, que eran las demandas de la época. Entonces tenemos acá como los niños de la primera comunión, y pasemos al siguiente, los fotografías de aniversarios, ¿cierto? Veamos como la forma de los telones, cómo creaba esa escenografía. Yo en algún momento me preguntaba como por qué, pues no sé, como qué tiene propio característico Mesa, a diferencia de otros fotógrafos de su tiempo, contemporáneos. Mesa es contemporáneo de la fotografía de Rodríguez, de Benjamín de la Calle, de Francisco Mejía, Jorge Obando. Y algo que notamos en la fotografía de Mesa es como una simpleza de elementos, es decir, como buscándole casi una esencia o un protagonismo al propio personaje, sin que eso, pues sin que los elementos o los objetos secundarios le quiten como cierta importancia. Pasemos a... Sí, por ejemplo, también utilizaba mucho, tenía pues como mobiliarios o muebles auxiliares, peloticas para ambientar, pues como en este caso fotografía de niños, y un telón de atrás, pues el estudio que nos narran los nietos era muy corto, era como más o menos este tamaño. Y era una cortina, ¿cierto? Y él lo que hacía era como, claro, como el estudio no era tan amplio, no permitía como abrir mucho el plano, entonces él se cerraba y se centraba más en los retratados. Por eso son como más pequeñitas las fotografías de él, que hemos pues como encontrado una constante en todo el archivo. Juan Pablo, algo que era también interesante era que, por ejemplo, se atrevía a cortar el negativo, o sea, que el negativo, digamos, venía en un tamaño 9x18 y él decía, no, cortemos esto y así tenemos dos fotos. O sea, me parece que es un principio, digamos, artístico por un lado, comercial por el otro, inteligente por el otro, y me parece que también era como un hecho de atrevimiento creativo que yo lo valoro mucho como alguien que le toca tomar fotografías. Claro, cuando estaba conversando con Horacio, Horacio me contaba que veía al abuelo cuando cogía el negativo y por ejemplo lo aprovechaba, pues de este tamaño cogía, entonces utilizaba, en esta cámara de fuelle utilizaba esta parte, después volteaba y utilizaba la otra parte del negativo, y ya haciendo, pues como indagando en los archivos de la Biblioteca Pública Piloto, que ahorita mostraré como algunas cositas, claro, pues se notaba cómo utilizaba el mismo soporte, pues en este caso el mismo sustrato de nitrato, ¿cierto? Gracias. Perdóname, Dale. yo quiero hacer un descubrimiento que hice en la preparación de toda esta charla que venimos haciendo. Yo tengo varios libros de fotografía y historia de la fotografía en Colombia. Y ayer revisando las últimas de fotografías del Papa Rafael encontré una. ¿Usted quiere, por favor, devolverse a la fotografía donde están los matrimonios, por favor? O las parejas. Esa. Busqué fotografías de Rodríguez, de Melitón, de todos los fotógrafos y le descubrí anoche, después de que tuvimos una charla los trabajadores de este programa, no hay sino una sola fotografía de un hombre al lado izquierdo de la mujer. Todas las fotografías que hay
hasta hoy vistas por mí. Solamente hay una fotografía donde el hombre está al lado izquierdo y tiene, yo pensaba que era un saco muy extraño, ¿no? Y era el hombre tapado con una ruana con mangas, yo nunca las conocí. Pero para mí es un detalle importante. Aquí estoy viendo una fotografía allá expuesta y no la conocía o no sé cuál es, donde el hombre siempre está a la derecha. ¿Por qué razón los hombres siempre estamos a la derecha en las fotos? Es un detalle social muy importante. Machismo, la derecha es la salvación. Beni, ese tema es súper interesante porque, claro, digamos, con el paso del tiempo van cambiando las formas de hacerse la fotografía, ¿cierto? Ahora es mucho más tema libre, ahora es donde te quieras hacer, donde te sientas cómodo, mientras que en ese momento quizá había unas convenciones que bien hace Horacio en mencionar, Luis Alfonso en mencionar, y que creo que Juan Pablo también tiene como algo como para aportarnos al respecto. Sí, bueno, yo voy a, pues como continuemos viendo un poquitico las imágenes para ir contestando la pregunta de Federico. Las imágenes para pasarlas, porfa. Bueno, sigamos así. Pues de vez en cuando tenían como, cierto, como lo que hoy equivale como a una fotocopiadora, un escáner, pues como fotografía de un diploma, no sé, a un documento. Pasemos otra vez la presentación. Y algo que es muy importante en ese momento, pues como hablar que es una constante en mesa, es la fotografía de pasaporte. Es decir, actualmente hay las fotografías del archivo pues de Rafael Mesa están entre 1932 y 1957 pues me atrevo a decir que un 70% puede ser este tipo de fotografía documento. Pasemos, porfa. Acá vemos como negativos la presentación, porfa. Acá vemos, cierto, como negativos. Pasemos otra vez, porfa. Una más. Pasemos más. No, pero en orden, es que... Pasemos, sí, bueno. Pasemos. No. Pasemos más. Listo, y ahí encontramos como los diferentes tamaños que utilizaba Rafael Mesa. Están como, cierto, son como, casi todos son fotografía de retrato. Pasemos ahí a la siguiente foto. Bueno, algo muy importante como para cierto, son estas libretas de cuentas de fotografía donde está como el nombre de cada retratado, como les cuento, bueno, o que Horacio nos cuente rápidamente así qué pasó con el archivo, con gran parte del archivo que se perdió. Aquí solamente aparecen, cierto, dateados como contaba, desde el 32 hasta el 57 y pasemos de... Y bueno, y el FAES pues hace esta, pues como que hace esta transcripción de los nombres y viene siendo como un gran potencial para las investigaciones genealógicas. Beni, esto creo que digamos como dentro de las últimas reflexiones, ¿cierto? Porque el tiempo se nos va a acabar y sigue una charla nueva y me parece bacano mencionarlo, ¿cierto? Es el hecho de la fotografía y la memoria, el hecho de la conservación del álbum de familia y de una realidad que me parece súper, súper atractiva y es la generación de fotógrafos y de personas que crean imágenes dentro de la familia Mesa continúa en los bisnietos, en personas actuales que también, digamos, están dedicadas a la fotografía, a las artes visuales. Entonces, ¿qué tal si ustedes nos cuentan esto como esa renovación que, digamos, se vislumbra dentro de la familia, que creo que es muy atractiva también para todos? Es interesante la memoria que ha dejado el abuelo en todos nosotros. Y es interesante ver que entre los nietos hay muchos dedicados al campo del arte. Hay fotógrafos profesionales, hay dos fotógrafos, uno en Bogotá que es Germán, otro aquí en Medellín que es Santiago Mesa. Son fotógrafos que están haciendo su trabajo profesional muy interesante.
Y hay otra vertiente en los, ya este es bisnieto de Rafael, que es Simón Mesa. Simón Mesa, que es cineasta Sí. y que ha tenido premios con sus primeras obras en Cannes. Este año tuvo un premio por la mejor actriz en la película que presentó y hace 4 años tuvo también otro premio por un cortometraje. Es interesante, no sé, ¿de dónde vienen los genes? ¿De dónde vienen los genes que crea un ambiente en la gente que vive junta y que tiene relaciones entre sí que lo van orientando a ciertas disciplinas en la vida? Y entonces ese reconocimiento lo hemos venido haciendo, hay mucho arquitecto, hay editores de libros, hay fotógrafos, hay músicos, en fin, la gama de las actividades relacionadas con el arte están presentes en los nietos y en los bisnietos. Y eso es, pues, es motivo de reconocimiento a la labor que se movió en la casa y que perdura. Y ahí sigue para adelante. Que es bien interesante esa faceta. A mí también me gustaría mencionar algo que es, bueno, este trabajo, digamos, lo está haciendo Juan Pablo en compañía de Luis Alfonso y Horacio, ¿cierto? Pero como lo mencionaba al principio, hay muchos otros temas que son atractivos para los investigadores, no solo en este fotógrafo y en este creador, sino en muchos otros, y creo que sería muy bacano hacer esa invitación a la gente que tiene un proyecto en su cabeza, que se sueña con sacar una idea adelante. Vos como investigador, Juan Pablo, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo motivarlos para que la gente, digamos, aproveche esas posibilidades que hay? Bueno, yo rescato dos cosas muy importantes. La primera es como rescatar el diálogo, la conversación, es decir, parte de lo que he conocido y lo que he sabido a partir de los nietos es por lo que sus propios padres le contaron y también por lo que les tocó vivir pues cuando conocieron a su abuelo. Me parece muy importante pues sí, como rescatar esta memoria familiar, esta memoria que se transmite entre generaciones, todos estos relatos que de alguna manera llegan hasta nuestros días o que al menos, no sé, queden como consignados de alguna manera. La única manera que quedan consignados esos datos a veces son por medios de, no sé, de archivos, ¿cierto? Como documentos, álbumes, fotografías, en el caso del audiovisual, pues como los CDs, los videocassettes. Para mí, una invitación es como valorar todo el archivo que tenemos en la casa, ese archivo, esa memoria familiar, que es potencial de investigación a futuro. En este caso, estamos ampliando la investigación de Rafael Mesa y el espectro, no solamente tomando como fuente primaria los archivos que están en la Biblioteca Pública Piloto, sino ampliando esa otra parte que está, pues, que está fragmentada dentro de la familia y que pasa siempre cuando mueren los padres y la herencia pues como que se reparte entre los descendientes. Entonces estamos haciendo como un proceso de empezar a recolectar toda esta información y volver a construir la historia y aportarle a la sociedad, al conocimiento, a la historia de la fotografía, a la historia de Medellín, a la historia de las imágenes. Entonces mi invitación es esa, como ser más conscientes con los archivos, tener conciencia del patrimonio y finalmente, no sé, pues como ya un consejo técnico, todo lo que tengan en la casa, todo archivo que esté descuidado, pues como búsquenlo, límpienlo, migren información, porque todo eso tiende a perderse. Claro, valórenlo, digamos, transmítanlo, ¿cierto? Esa es como la invitación. Eli, ¿cómo estamos de tiempo para lo siguiente? Listo, chicos. Acá tenemos 3 personajes, ¿cierto? 2 de ellos son testigos directos, digamos, de este proceso creativo, de este personaje, de esta personalidad. Uno es Juan Pablo, que es un investigador, alguien que decide sumergirse, decide dedicar su tiempo a profundizar, a saber más, a generar un conocimiento que es para todos. Entonces, acá los tenemos, si alguien quiere hacerles algún tipo de pregunta, quiere clarificar algún tipo de proceso, quiere aprovechar y plantear alguna duda, entonces este es el momento, muchachos, para que aprovechemos. Asimismo, creo que es importante mencionar que dentro de la piloto hay un archivo inmenso con un montón de creadores, en el caso, digamos, del subfondo Rafael Mesa Fáez,
son 46.000 registros. No, realmente es una cantidad poca la que está digitalizada, pero se puede hacer el puente en la piloto, se puede tratar de averiguar más, se puede tratar de sacar copias de cosas que digamos no estén digitalizadas. Entonces también es nosotros en la piloto ofrecer nuestro servicio hacia ustedes, hacia quienes estén interesados como investigadores, como ciudadanos. Entonces chicos, por si alguno tiene alguna pregunta para hacer, sería genial escucharlo. ¿Vivió de la fotografía de toda su familia o tenía Vivió de la fotografía y digo yo, vivió de testarudo, porque le dedicó la vida a la fotografía con las dificultades de criar y sacar adelante 15 hijos, que por fortuna todos terminaron, la mayoría terminaron su carrera, pudieron terminar su nivel profesional. En fin, es una vida satisfactoria para mí, para la familia, precaria, pero satisfactoria por lo que ha dejado. Juanpa, vos si querés agregar algún tipo de aspecto, comentario, algo que pensés que de pronto hayamos pasado muy a la ligera, no sé. No, sí, bueno, que finalmente la intención mía es empezar a rescatar a Rafael Mesa de la historia, abrir como un abanico de posibilidades para nuevos investigadores. Creo que un dato, una fecha, una fotografía es demasiado potente porque me concatena un montón de cosas y eso es a lo que se dedican los investigadores, los historiadores. Entonces, no, pues mi invitación es como conozcan, sí. Yo quiero referirme pues, al abuelo, yo soy nieta de Rafael Mesa, pero quiero referirme especialmente a la abuela, Dale, buenísimo. a la esposa de Rafael Mesa, Clementina Salazar, sí. Salazar. Pues porque es que de todas maneras en la vida de un hombre hay una gran mujer que tuvo 15 hijos, y hay una foto hermosísima, no sé si aquí está una foto No. hermosa. Tratemos de localizarla. No, no la ¿Cuál pusimos. será? No, no Ok, está. vale, no hay problema. Colección en la casa de todos mis antepasados, allá la tengo a ella entronizada porque una mujer muy valiente que acompañó pues a Rafael, que era un hombre muy serio, muy serio. Yo lo conocí, pues prácticamente yo no lo conocí, porque yo era una bebé cuando mi abuelo ya era un anciano. Sé que fueron mis padrinos de bautizo, mi abuelo y mi abuela, pero no significaron en mi vida pues como conocerlos ni compartir con ellos. Fuera de las visitas que hacíamos familiares a la casa de los abuelos, que imagínense ustedes, 15 hijos, todos con todos sus hijos, esos eran unas reuniones familiares hermosas. Por lo menos dejó esa herencia de esa familia numerosa, llena de hijos, de nietos, de bisnietos, y con esa esposa tan especial que fue capaz de vivir y de compartir pues tanto tiempo su vida con un fotógrafo que educó 15 hijos con la fotografía. Imagínense lo que eso significa. Mejor dicho, un heroísmo pues estatal. Total. No se imagina uno cómo hizo para poder No, es que... Gracias, Marta. No está la foto de tomada No, por papá no está. Rafael, donde está toda la familia aquí. No sé, Vos la Juanpa. tomaste, Juan Pues Pablo. está en la, o sea, no la incluí en la presentación porque Ya. no da como para abarcar toda la vida pues de Rafael Mesa, pero sí, claro, la vida de Clementina Salazar, importante rescatarla. De hecho, pues como también hablar de todos los hijos y las facetas que tienen, que dijimos ahorita como fotógrafos, descendientes. Entonces, como en este momento esta presentación es como una pincelada y como un contexto de Rafael Mesa, pero claro, la idea es continuar la investigación, ampliar más posibilidades y empezar a hacer lecturas, interpretaciones y crear narrativas a partir de la vida y obra de Rafael Mesa. Excelente, esa creo que es la invitación. Dale, Horacio. Creo que estamos terminando, pero yo quiero terminar con algo. Dale. El alma del artista está siempre presente en su obra.
Ella orienta su quehacer y le permite permanecer y ser vigente en el tiempo, para sorprendernos como espectadores y vibrar con el paso de los años como nosotros todavía vibramos con la obra del abuelo. Y finalmente, mis reconocimientos, y hablo en nombre de mi familia, a Juan Luis Mejía Arango, que imaginó y empezó el largo proceso de recuperar para la historia el acontecer de la fotografía en nuestro medio. A Juan Pablo Salazar, quien ha tomado en sus manos el estudio a profundidad y con rigor de la vida y obra de mi abuelo Rafael Mesa. Y a la Biblioteca Pública Piloto, a su directora, Shirley Milena Zuluaga, y a todo su equipo, por acoger bajo su cuidado, con entrega, devoción y amor, el repositorio de la fotografía en Antioquia. Quiero compartir con la biblioteca y con ustedes la íntima emoción que me acompaña hoy en mi reencuentro con mi abuelo, su vida, su obra y su legado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Y les recordamos, por favor, el debido uso del tapabocas, tapando nariz y boca. Muchas gracias. Para los interesados, en breves minutos tendremos en este mismo salón la actividad Homenaje a la maestra que amó la vida, Aurita López. Si quieres tener a la fiesta del libro y la cultura contigo todo el tiempo y programarte para disfrutarla al máximo, puedes descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Están disponibles para iOS y Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín, Cámara Colombiana del Libro.